En mayo de 1709 las potencias aliadas presentaron un proyecto de tratado provisional en que se resumían sus exigencias. Todas las posesiones españolas, a excepción de ciertos territorios que se adjudicaban Inglaterra y Holanda, quedarían para el archiduque Carlos. Felipe V quedaba descartado. Luis XIV debía ceder Lille a la República de las Provincias Unidas y Terranova a Inglaterra. Entretanto, la guerra proseguía en España. En noviembre de 1708 y abril de 1709, las fuerzas de Felipe V lograron conquistar las plazas de Deña y Alicante. En cambio, los aliados consiguieron algunos triunfos en el Mediterráneo. El almirante inglés Lake se apoderó de la isla de Cerdeña, donde quedó el de virrey el conde de Cifuentes. Desde allí, las naves se dirigieron a las de Menorca. Las fuerzas desembarcaron dirigidas por el general inglés Stanhope, que se apoderaron de la isla y del castillo de San Felipe sin disparar un cañonazo, ya que se rindieron inmediatamente sus comandantes franceses y español. La conquista de ambas islas facilitó recursos a los catalanes. Una reacción imprevista. Otra de las condiciones señaladas en el proyecto de paz fue que si el reino de España no era devuelto al archiduque Carlos en el plazo de 2 meses, Francia debía colaborar con los aliados en las operaciones necesarias conducentes a dicha cesión. Torcy regresó a Versalles. Allí se enfrentaron los partidarios de la paz con quienes se oponían a tamaña capitulación. El Delfín protestó enérgicamente, alegando que significaría un verdadero escándalo que el rey de Francia contribuyera al destronamiento de su propio nieto, arrojando de España a Felipe. Aquella inesperada decisión francesa constituyó una sorpresa para los políticos de la Gran Alianza, pues todos se hallaban persuadidos de que Luis no tendría otra solución que ceder a sus exigencias. Marlborough había incluso adoptado las medidas necesarias para la desmovilización militar. Ahora bien, era el partido Wright al que incumbía la responsabilidad de la decisión. El gobierno inglés había inducido a sus aliados a suscribir aquellos artículos preliminares. Con excesiva precipitación, los Wright habían adoptado la consigna de nada de paz sin España, concertado su pacto de alianza con el rey de Portugal. Las tropas inglesas combatían con escaso éxito en España. De hecho, los aliados solo habían conseguido en la península despertar el sentimiento nacional, impulsando a los españoles a tomar partido por Felipe V. Marlborough nada hizo para moderar las exigencias de su gobierno. Gran soldado que jamás perdió una batalla, nunca desistió de un asedio que hubiera comenzado. También era hábil diplomático, que supo sostener la gran coalición europea en el transcurso de un decenio, lo que puede considerarse una verdadera proeza. Pero si supo ganar la guerra para su país, no supo ganar la paz. El Reino Unido de la Gran Bretaña. Escocia en el seno de la monarquía dual. En nuestros días los ingleses demuestran afecto a Escocia, como también a las leyendas escocesas, y saben apreciar la energía y la tenacidad de sus hermanos del norte. Las tierras altas, en otros tiempos asiento de gente tenaz y siempre dispuesta a la rebelión, son hoy el lugar de veraneo preferido de los ingleses, que tanto han ensalzado sus paisajes románticos. En la actualidad, no pocos escoceses ocupan lugar privilegiado en la economía y en la cultura británica, y muchos forjadores del imperio fueron originarios de estas tierras altas. La situación era muy distinta en tiempos de la reina Ana. Ambos pueblos demostraban entonces escasa comprensión mutua. El antiguo odio nacional, consecuencia inevitable de su desarrollo histórico, presidía las relaciones de las dos comunidades británicas. Los contactos anglo-escoceses eran ciertamente mínimos y era muy raro que un inglés cruzara la frontera escocesa. La mayoría de los escoceses eran jacobitas y presbiterianos, precisamente lo más a propósito para despertar recelos y hacerlos detestables en Inglaterra. Esperaban desde tiempo atrás la oportunidad de conseguir un sangriento desquite por cuanto daño real o imaginario les hubiera infligido los ingleses. A partir del reinado de Jacobo I, Inglaterra y Escocia habían tenido el mismo soberano, pero todo se reducía a ello, ya que cada país conservaba sus propias estructuras políticas y cada cual tenía su propio parlamento. Durante el reinado de Ana, los políticos ingleses trataron de unir los dos parlamentos, integrar una representación popular común y crear de esta manera una verdadera unidad política. La fusión de ambos pueblos, tal como lo suponían Godolphin y sus colaboradores, presentaba graves dificultades. Escocia debía, ante todo, abandonar lo que los ingleses consideraban terco orgullo, e Inglaterra, por su parte, el desprecio que siempre manifestara a sus vecinos. Existía, con todo, un factor favorable. La unión era absolutamente necesaria. La pobre economía escocesa quedaría estancada sin el acceso a los capitales y al mercado inglés.
Por su parte, Inglaterra tenía necesidad de la ayuda escocesa para llevar a buen término sus hostilidades con Francia. El Acta de Unificación. Las conversaciones encaminadas al logro de la unificación política renovaron antiguas heridas mal cicatrizadas. La malquerencia hacia los ingleses cobró nuevo vigor en Escocia. Inglaterra sintió revivir su antigua aversión a los presbiterianos escoceses, creyendo conseguir ventajas de las dificultades que la guerra continental planteaba a Inglaterra. La oposición escocesa hizo promulgar en 1703 una ley de seguridad, según la cual el fallecimiento de la reina Ana, el parlamento escocés escogería a su propio sucesor, que debería ser protestante y miembro de la familia real, pero no precisamente el mismo que eligiera el parlamento inglés, a menos que el gobierno de Londres ratificara en el acto determinadas exigencias escocesas. Ante todo, los ingleses debían conceder a los mercaderes escoceses el derecho de comerciar libremente en todo el reino de Inglaterra. Los ministros de la reina Ana acogieron esa ley con preocupación y angustia, pues deseaban que a toda costa los escoceses reconocieran los derechos de la casa de los Hanover al trono de Inglaterra, en virtud de la ley de sucesión de 1701. Las circunstancias obligaron a la reina Ana a someterse a las exigencias escocesas. Al hacerlo, la reina ignoraba todavía la victoria de Blenheim, que reforzaba considerablemente su posición política con respecto a Escocia. En efecto, si la noticia del triunfo le hubiera llegado unos días antes, a buen seguro que no hubiera firmado aquella ley. Ante la difícil coyuntura, el gobierno inglés adoptó una hábil contramedida. En marzo de 1705 hacía aceptar por el Parlamento una ley que planteaba a Escocia la opción entre dos posibilidades: o bien entablaba negociaciones para la unión de los dos países, o aceptaba la sucesión de los Hanover sin alterar para nada el estatuto respectivo de los dos pueblos. Dicho texto provocó una tempestad de protestas en Escocia, pero los elementos moderados obtuvieron al fin ventaja y los escoceses aceptaron negociar políticamente. En abril de 1706 se reunió una comisión mixta con el propósito de redactar un proyecto de unificación, y en el breve espacio de una semana pudo presentar unas históricas proposiciones. Los reinos de Inglaterra y Escocia quedarán reunidos para siempre en uno solo, Reino de la Gran Bretaña. El Reino Unido de la Gran Bretaña será representado por un solo parlamento, y en el caso de que su majestad fallezca sin herederos en línea directa, la sucesión al trono se regulará por el Act of Settlement, en beneficio de la casa de Hanover. El proyecto de unificación fue ratificado a principios de 1707 por ambos parlamentos y entró en vigor el 1 de mayo, día en que la reina Ana se dirigió con gran pompa a la Catedral de San Pablo para asistir a un oficio de acción de gracias por la mayor victoria lograda en su reinado hasta aquel momento. Sarah cae en desgracia. En noviembre de 1708, el joven político St. John del partido Tory escribió una carta a su amigo Harley, otro político, que terminaba con estas palabras: «En nombre de Dios, procuremos retirarnos cuanto antes de España», frase que constituía una especie de declaración de guerra al gobierno imperante, cuya política exterior quedaba expresada por la consigna opuesta: «Nada de paz sin España». En Londres existía entonces una especie de sociedad que recibía el nombre de Kit Kat Club, a la que pertenecían los miembros más importantes del partido Wright y, en primer lugar, los 5 lores que constituían la Junta y, de hecho, el comité directivo del partido. Dichos grandes señores, acompañados de sus esposas, solían ir a comer al Kit Kat Club y tener allí 1000 intrigas. El club acogía siempre con agrado a la hija de Marlborough, la encantadora Anna Churchill, a quien Londres llamaba el pequeño Wright, y que se había casado con Sunderland, hijo del ministro que desempeñara papel tan enigmático en tiempos del rey Jacobo. El que ostentaba entonces el título de barón de Sunderland era un dirigente del partido Wright y uno de los 5 miembros de la Junta. En el transcurso del tiempo, los Wright acrecieron su ventaja política, lisonjeándose de que su mayoría en los comunes le proporcionaría indefectiblemente la mayoría en el equipo gubernamental. Su primer candidato era Sunderland, yerno de Marlborough. La reina rehusó categóricamente suscribir semejantes exigencias, en primer lugar porque no simpatizaba con los Wright, ya que todas sus relaciones militaban en el bando contrario; en segundo lugar porque Ana era un Estuardo, que cuidaba de sus prerrogativas con la vigilancia de un cancerbero. Los Wright, imitados en ello posteriormente por los Tories, propagaron la nueva doctrina, según la cual el partido mayoritario en los comunes tenía pleno derecho a constituir gobierno.
Con todo, la reina no quería moldarse en modo alguno a tal idea, ya que para ella los ministros eran servidores de la corona y no del parlamento o de los partidos. En consecuencia, Ana manifestó a los ingleses del modo más explícito que no deseaba renunciar a su derecho de escoger ella misma a sus colaboradores. La reina Ana luchó con todas sus energías para mantener su punto de vista. No obstante, hubo de ceder tras una resistencia de 4 meses, y en diciembre de 1706 Sunderland entró a formar parte del gobierno. En este conflicto, Sarah Marlborough participó en cierta medida. La duquesa defendía ardientemente a los Wright e intentaba con la mayor audacia traerse a la reina a su doctrina. Por su parte, la reina evitaba disgustarse con su amiga, pero cuando Sarah se empeñó en interceder por su yerno Sunderland, la soberana redobló su naciente suspicacia. Sarah no se desanimó y volvió a la carga con nuevos argumentos, hasta que la reina la rechazó al fin de modo terminante. Desde entonces Sarah perdió el dominio de sí misma. Pretendió coaccionar la voluntad de la reina, la colmó de reproches y la acusó de mantener ciega simpatía por el partido Tory. A su vez, Ana sintió que se desvanecían sus cálidos sentimientos hacia la duquesa. Poco después, el duque de Marlborough recibía una carta de su soberana en la que manifestaba su deseo de que Sarah dejara de acosarla y de atormentarla sin cesar. Roberto Harley y su política de intrigas. Aquella desavenencia ofreció la mejor oportunidad de Roberto Harley. La antipatía de Harley a los principios parlamentarios se basaba en el convencimiento de que esta doctrina era perjudicial, si bien dicha convicción le servía a maravilla para ocupar el lugar de Godolphin. Como Marlborough apoyara al ministro de Finanzas contra viento y marea, Harley llegó también a la conclusión de que el duque debía asimismo dimitir su cargo. Harley solicitó audiencia a la reina, y todo cuanto le expuso acerca del derecho del soberano a escoger por sí mismo sus ministros fue como una deliciosa música para Ana, que vislumbró en la doctrina de Harley el único rayo de sol en su horizonte político demasiado sombrío. El astuto Harley se valió a sí mismo de otros instrumentos para lograr sus objetivos, como una pariente lejana suya, de nombre Abigail Masham, camarera de la reina. Supo adivinar cuánto daño podía causar a los Marlborough sirviéndose de la camarera. A fin de cerrar su red de intriga, Harley se puso también en contacto con Saint John, que anhelaba asimismo la caída de Marlborough. Decidieron de común acuerdo dirigir sus ataques contra su sistema de política exterior, afirmando que la guerra no debía prolongarse un minuto más, ya que los verdaderos objetivos británicos habían sido ya alcanzados y en consecuencia se hacía necesario establecer negociaciones para firmar la paz lo antes posible. Sin embargo, la primera ofensiva de Harley costó caro al intrigante. Cuando la crisis llegó a su momento culminante, Godolphin y Marlborough presentaron su dimisión y la reina se declaró dispuesta a aceptarla, pero los demás ministros del gabinete se opusieron a ella con la mayor energía. Ana hubo de ceder nuevamente, y los dos miembros que dimitieron no fueron Godolphin y Marlborough, sino Harley y su amigo Saint John. El gobierno fue renovado y los Wright obtuvieron mayoría en él. Pese a su momentánea derrota, Harley no perdió contacto con la soberana. Abigail Masham se afanaba en proporcionarle entrevistas regulares y en secreto con la reina, y aumentar así el influjo que iba adquiriendo sobre ella. La malquerencia de Ana hacia Sarah aumentó de día en día y el pedestal de los Marlborough empezó a desmoronarse. Continúa la guerra de sucesión, la batalla de Malplaquet. El duque no dejaba de intuir que su influjo en la corte iba debilitándose, cuando inició junto al príncipe Eugenio su nueva campaña contra Luis XIV en verano de 1709. Tampoco se le ocultaba a Marlborough las dificultades militares con que debería enfrentarse. En Francia había ocurrido algo sorprendente. Después de la ruptura de las negociaciones de paz, Luis XIV había dirigido un vibrante llamado a la nación francesa, instándole a reanudar la lucha con redoblada energía, despertando una oleada de patriotismo en todo el país. El mando supremo del ejército fue confiado al mariscal Villars. Los ejércitos adversarios tomaron contacto a principios de septiembre de 1709 en las cercanías de Malplaquet, en los Países Bajos meridionales. En esa gran batalla destinada a decidir la suerte de Francia y de toda Europa, los franceses hubieron de retirarse, abandonando la mayor parte de su artillería. La retirada fue provocada en cierto modo por la grave herida que Villars recibiera en el momento más crítico de la pelea. La conducta de Fenelon, arzobispo de Cambrai y sobresaliente orador y escritor francés, fue admirable después del desastre de Malplaquet y se convirtió en una verdadera providencia para los infelices soldados fugitivos.
transformó su palacio en hospital, repartió sus riquezas entre la tropa y los oficiales, curó a los heridos con sus propias manos, y hasta tal punto se le veneraba que los mismos generales enemigos respetaron los bienes que poseía. De este modo pudo dirigir inmensos almacenes para proveer a las necesidades del ejército. Incluso el propio Marlborough ordenó que soldados ingleses sirvieran de escolta a los envíos de cereales que debían alimentar a las tropas francesas de Villars.